Ella fue engañada para asistir a una subasta benéfica y vendida al hermano multimillonario de su ex. Clara agarró su gastado bolso de mano, con sus lentejuelas captando la luz de la lámpara de araña. Esta gala benéfica estaba a un mundo de su habitual noche de martes. Macarrones con queso con su hijo y luchando contra cestos de ropa desbordantes. Se sentía como una pieza de rompecabezas fuera de lugar en una sala llena de vestidos de diseñador y peinados perfectos. Su mejor amiga, que Dios la bendiga, prácticamente la había arrastrado hasta aquí, insistiendo en que necesitaba una noche fuera, una oportunidad para olvidar la montaña de facturas y el persistente aguijón de su desastroso matrimonio. Clara escaneó la sala, divisando a su amiga junto a la fuente de champán, haciéndole señas para que se acercara. Un nervioso aleteo danzó en el estómago de Clara. Definitivamente, esta no era su ambiente, pero tal vez, solo tal vez, podría ser una distracción. Se alisó el vestido prestado, respiró hondo y se puso una sonrisa fingida, esperando poder mezclarse solo por una noche. Su matrimonio con Daniel había sido un torbellino de promesas y, en última instancia, decepciones. Él era encantador, innegablemente, pero también irresponsable, un rasgo que inicialmente había confundido con despreocupación. La realidad eran facturas impagadas, promesas rotas a su hijo y una serie de proyectos a medio terminar. El divorcio había sido complicado, agotándola emocional y financieramente. Había renegado de los hombres, centrándose únicamente en mantener a su hijo Ben. Sin embargo, esta noche se sentía distinta. Tal vez eran los alrededores elegantes o el champán burbujeante en su copa, pero una pequeña chispa de esperanza parpadeó dentro de ella. Se permitió imaginar, solo por un momento, una vida libre de la constante preocupación, una vida donde realmente pudiera respirar. Se merecía eso, ¿verdad? Clara, querida, tienes asterisco que asterisco venir a ver esto. Su amiga Bethany prácticamente chilló, tirando de ella hacia el escenario. Están mostrando una nueva iniciativa benéfica, algo sobre donar experiencias. Clara vaciló, pero el entusiasmo de Bethany era contagioso. Vamos, será divertido, y tal vez podamos obtener algunas ideas para la escuela de Ben. A pesar de su mejor juicio, Clara se dejó conducir hacia el escenario brillantemente iluminado. Un hombre con un smoking gesticulaba animadamente. Y ahora, damas y caballeros, anunció, les mostraremos cómo pueden donar su asterisco tiempo asterisco y talentos a una causa digna. Bethany le dio a Clara un suave empujón. Quédate aquí un segundo, susurró. Creo que necesitan una voluntaria. Antes de que Clara pudiera protestar, Bethany se había desvanecido entre la multitud, el pánico burbujeaba en el pecho de Clara. ¿Dónde estaba Bethany? El hombre del smoking le sonrió. ¿Y qué talentos ofreces, querida? Preguntó, su voz resonando por el micrófono. Clara tartamudeó, yo no. El hombre se rió entre dientes, confundiendo su vacilación con timidez. ¿Tonterías? Todo el mundo tiene algo que ofrecer, una lección de cocina. ¿Un consejo de jardinería, tal vez una cita? La multitud soltó una carcajada. El rostro de Clara se puso carmesí. No entienden. Pero ya era demasiado tarde. El hombre, aprovechando el momento, levantó la mano. Muy bien, damas y caballeros, que comience la subasta. ¿Qué me ofrecen por una noche con esta encantadora dama? Clara se congeló, dándose cuenta de la horrible verdad. Estaba siendo subastada. La puja comenzó baja, con risitas incómodas extendiéndose por la multitud. Pero entonces una voz nueva cortó el ruido, profunda e imponente. 50.000. Todas las cabezas voltearon. Julian Sterling estaba de pie al fondo de la habitación, su expresión ilegible, sus ojos fijos en Clara. Un jadeo colectivo inundó el aire. 50.000 era una suma exorbitante. Llegó otra oferta, ligeramente superior. Julian alzó su mano de nuevo, su mirada sin vacilar. 100.000. La sala quedó en silencio. Hablaba en serio. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. Julian, el hermano mayor de Daniel, un hombre que solo había conocido un puñado de veces, pero cuya presencia siempre parecía llenar cualquier habitación.
¿Por qué hacía esto? Parecía enojado. No, no enojado, sino determinado. El subastador, aturdido pero recuperándose rápido, intentó persuadir otra oferta. Pero el ambiente había cambiado. La oferta de Julian pendía pesada, un desafío silencioso. Nadie se atrevió a competir. A la 1, a las 2. Hizo una pausa, escaneando la sala. Vendido al señor Julian Sterling por $100,000. El mazo golpeó, el sonido resonando por la habitación. Clara se quedó congelada, la incredulidad luchando con una creciente sensación de pavor. $100,000 por ella, por Julian Sterling. El hombre era multimillonario. Podía comprar cualquier cosa. ¿Pero por qué a ella? Cuando Julian comenzó a abrirse paso hacia el escenario, sus ojos fijos en los de ella, Clara supo que no era un acto de caridad. Esto era algo completamente distinto. Algo mucho más siniestro. Julian la sacó de la multitud boquiabierta, su agarre firme, casi magullándola. No dijo una palabra hasta que estuvieron a solas en un estudio pequeño y opulento, la puerta cerrada tras ellos. Volvió sus ojos, fríos como trozos de hielo. Confío en que te estés preguntando por qué hice eso, Clara. Su voz era baja, amenazante. Déjame ser claro. Esto no es caridad. Se trata de saldar cuentas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Arruinaste a mi hermano, Clara. Lo desangraste y lo dejaste como un cascarón de lo que era. Ahora vas a pagar. La respiración de Clara se detuvo en su garganta. Eso no es verdad, susurró, pero las palabras sonaron débiles, incluso para ella. La expresión de Julian se volvió dura. Oh, te aseguro que lo es, y siempre cobro lo debido. ¿Qué quieres decir con pagar? Clara preguntó, con la voz temblorosa. Los labios de Julian se curvaron en una sonrisa cruel. La subasta, querida, fue por una donación de tu tiempo y talentos, ¿recuerdas? Tengo la intención de coleccionar eso. Trabajarás para mí, Clara, en mi casa y bajo mi supervisión. Ayudarás con diversas tareas. Él no dio detalles, pero la implicación era muy clara. Él la quería bajo su control, dentro de su mundo. Clara sintió una oleada de rebeldía. No lo haré, dijo, levantando su barbilla. Tengo un hijo, tengo mi vida. Julian se encogió de hombros, impasible. Entonces estarás incumpliendo los términos de la subasta. Estoy seguro de que la organización benéfica estaría muy decepcionada, y tengo formas de hacer las cosas difíciles para ti, Clara, muy difíciles. Hizo una pausa, con los ojos brillantes de malicia. Piensa en tu hijo, Clara. ¿No harías cualquier cosa con tal de protegerlo? Flashback, Clara recordó su primer encuentro con Julian. Daniel la había llevado a una lujosa cena familiar. Julian había sido cortés, reservado, pero ella había notado una desaprobación en sus ojos, un juicio. Daniel, siempre ansioso por complacer, lo había descartado diciendo que Julian simplemente era Julian. Pero ahora, se preguntaba si Julian había visto algo que ella no, algo sobre los defectos inherentes de Daniel, sus tendencias autodestructivas. Surgieron otros recuerdos. Discusiones susurradas entre Daniel y su padre, veladas amenazas de Julian sobre la limpieza de los desastres de Daniel, una tensión palpable que pesaba sobre los opulentos hogares de la familia Stirling. Era algo más que solo desaprobación. Era un resentimiento profundamente arraigado, una historia de secretos y traiciones anterior a su llegada. Daniel no había sido arruinado por ella. Ya estaba destrozado. Su primera tarea. Organizar la extensa biblioteca de Julian, un laberinto de libros encuadernados en cuero, se aseguró de mencionar, con una sonrisa, que una primera edición invaluable estaba ligeramente fuera de lugar. Clara, sin embargo, descifró rápidamente su sistema de archivo, encontrando el libro en cuestión de minutos. Luego, solicitó que asistiera a una sofocante cena de negocios, sabiendo que estaría completamente fuera de lugar. Pero Clara, armada con un ingenio rápido y una comprensión sorprendentemente aguda de los negocios, se defendió e incluso impresionó a algunos de los colegas de Julian. Él trató de humillarla,
pero ella no se lo permitió. Encontró una fuerza que no sabía que poseía. Cada intento de derrumbarla solo la hizo más fuerte, más decidida a demostrar que él estaba equivocado. Ella era una sobreviviente, y Julian Sterling estaba a punto de aprenderlo por las malas. Sus constantes batallas, las réplicas agudas, los desafíos tácitos, todo provocó algo inesperado. Cada vez que sus ojos se encontraban, había una extraña carga eléctrica en el aire. Las bromas ingeniosas, alimentadas por la animosidad mutua, también estaban innegablemente entrelazadas con una emocionante corriente subterránea de atracción. Clara se dio cuenta de la forma en que la mandíbula de Julian se tensaba cuando estaba frustrado, la curva de sus labios cuando estaba divertido, por raro que fuera, la intensidad en sus ojos cuando la miraba, una intensidad que estaba empezando a sentirse menos como ira y más como otra cosa. Y Julian, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo negar la atracción que sentía hacia Clara, la forma en que lo desafiaba, el fuego en sus ojos, los inesperados vislumbres de vulnerabilidad bajo su dura apariencia. Lo odiaba, pero no podía evitarlo. Sucedió después de otra discusión particularmente acalorada, alimentada por noches largas y tensión latente. Julian la había acorralado en la biblioteca, acusándola de extraviar deliberadamente otro libro, una afirmación ridícula. Las palabras aumentaron, las voces se elevaron hasta que estuvieron de pie a centímetros de distancia, respirando con dificultad. Entonces, algo cambió. La ira se transformó en algo más, un deseo crudo e innegable. La mano de Julian se extendió y ahuecó su rostro. Clara no se echó atrás. Sus labios se encontraron con los de ella, tentativos al principio, luego con una intensidad feroz que reflejaba la tormenta que rugía dentro de ambos. El beso fue desesperado, hambriento, una liberación de todas las emociones reprimidas que se habían estado acumulando entre ellos. Las líneas de su trama de venganza se difuminaron, reemplazadas por una pasión consumidora que amenazaba con deshacerlo todo. El encuentro apasionado dejó a Clara estremecida, confundida. Él sabía que ella no debía haberlo besado, pues complicaba todo. Desesperada por claridad, empezó a indagar, usando su acceso a la biblioteca de Julian para investigar a la familia Stirling. Una noche, mientras Julian estaba ausente, ella dio con un archivo oculto, etiquetado Daniel Confidential. Dentro encontró documentos que detallaban las deudas de juego de Daniel, sus inversiones imprudentes y un fondo fiduciario secreto establecido por su padre para cubrir sus pérdidas. Pero la revelación más impactante fue una carta de Julian a Daniel, rogándole que buscara ayuda, admitiendo que su padre estaba permitiendo su comportamiento destructivo. La carta terminó con una advertencia escalofriante: ella no es el problema, Daniel, tú lo eres, y padre lo está empeorando. Clara se quedó mirando la carta, las palabras golpeándola como un golpe físico. Todo lo que pensaba que sabía sobre su matrimonio, sobre Daniel, sobre la familia Stirling, era mentira. Clara confrontó a Julian a la mañana siguiente, con la carta apretada en la mano. Me acusaste de arruinar a Daniel, dijo, su voz temblando por la ira y la traición. Pero lo sabías todo el tiempo, ¿verdad? Sabías que ya estaba roto, que tu padre lo estaba permitiendo. El rostro de Julian palideció. Él trató de negarlo, de descartar la carta como irrelevante, pero Clara no lo dejó. Ella leyó en voz alta los pasajes más condenatorios, obligándolo a confrontar la verdad que había estado enterrando durante años. ¿Por qué, Julian? ¿Por qué me dejaste creer que era mi culpa? ¿Por qué me dejaste cargar con esa culpa? Julian permaneció en silencio un largo momento, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y confusión. Yo quería a alguien a quien culpar, finalmente admitió, su voz apenas un susurro. Fue más fácil que enfrentar la verdad sobre mi propia familia. Julian, atormentado por las palabras de Clara y la innegable verdad en la carta, comenzó su propia investigación. Él interrogó discretamente a abogados de la familia, contadores e incluso a algunos de los antiguos socios comerciales de su padre. Cuanto más indagaba, más perturbadora se volvía la imagen. Descubrió que su padre no solo había estado permitiendo los malos hábitos de Daniel, sino que lo estaba manipulando activamente, utilizando las debilidades de Daniel para promover sus propios intereses comerciales. Hubo tratos turbios, cuentas en el extranjero y un patrón de explotación que pintó a su padre como un hombre despiadado y calculador. ¿La peor parte?
Julian sospechaba que las acciones de su padre habían contribuido a la espiral descendente de Daniel, empujándolo aún más a la adicción y la desesperación. El secreto familiar era mucho más siniestro de lo que jamás habría imaginado. Al darse cuenta de la profundidad de la traición de su padre, Julian supo que no podía enfrentarlo solo. Se dirigió a Clara, admitiendo su error y pidiéndole ayuda. «Me equivoqué contigo, Clara», dijo, su voz llena de remordimiento. «Dejé que mi ira me cegara, necesito tu ayuda para exponer la verdad». Clara, a pesar de todo, vio el dolor genuino en sus ojos. Ella accedió a ayudar, impulsada por un deseo de justicia y un creciente sentido de lealtad hacia Julian. Formaron una alianza improbable, combinando los recursos y el conocimiento interno de Julian con los instintos agudos y la determinación inquebrantable de Clara. Juntos comenzaron a recopilar evidencia meticulosamente, construyendo un caso contra el padre de Julian, decididos a derribar a los verdaderos villanos dentro de la familia Stirling. Mientras trabajaban juntos, los muros entre ellos se derrumbaron. Julian vio la feroz protección de Clara hacia su hijo, su lealtad inquebrantable a sus amigos, su profunda empatía por los demás. Clara vio la vulnerabilidad oculta de Julian, su culpa profundamente arraigada por las luchas de su hermano, su deseo genuino de hacer lo correcto, incluso si eso significaba destruir a su propia familia. Una noche, tras un revés particularmente frustrante, Julian confesó sus sentimientos por ella. «Sé que esto es complicado, Clara, pero no puedo negar lo que siento por ti. Me has cambiado». Clara, igualmente vulnerable, admitió que sentía lo mismo. «Nunca pensé que podría confiar en alguien así de nuevo, Julian». Se abrazaron con fuerza, su dolor compartido y su creciente afecto forjando un vínculo más fuerte que cualquier plan de venganza. La confrontación tuvo lugar en una gala de la familia Stirling, reflejando la noche en que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Julian, armado con evidencia irrefutable, confrontó a su padre frente a los invitados atónitos. Reveló los tratos turbios, las cuentas en el extranjero, la manipulación de Daniel. Su padre, inicialmente desafiante, finalmente se derrumbó bajo el peso de la evidencia. Su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos ante todos. Durante el caos, Daniel, sorprendentemente presente y aparentemente sobrio, dio un paso al frente, añadiendo su propio testimonio a las acusaciones. Él reveló que su padre había estado financiando secretamente a Bethany, la amiga de Clara, para orquestar el incidente en la subasta, esperando aislar aún más a Daniel y controlarlo. Clara, atónita por esta revelación, finalmente entendió el alcance total de la traición que había soportado. La verdad estaba afuera, cruda y devastadora. Después de la gala, el padre de Julian afrontó repercusiones legales por sus acciones. Su reputación quedó destruida, su imperio desmoronándose. Bethany fue expuesta y condenada al ostracismo. Clara, finalmente exonerada, ya no estaba agobiada por la culpa y las mentiras que había cargado durante tanto tiempo. La verdad la había liberado. Daniel, decidido a cambiar su vida, entró en rehabilitación, esperando reconstruir su relación con su hijo. La trama de venganza, inicialmente alimentada por la ira y la incomprensión, había conducido en última instancia a la exposición de una injusticia mucho mayor y a la redención de aquellos que habían sido agraviados. Los verdaderos villanos habían sido llevados ante la justicia y Clara, contra todo pronóstico, había encontrado su libertad. Pero incluso con la verdad revelada, una pregunta persistía: ¿podrían realmente tener un futuro juntos? Su relación había comenzado con el engaño y la venganza, complicada por una historia desordenada y un importante desequilibrio de poder. Julian era multimillonario, acostumbrado a una vida de privilegio y control. Clara era una madre soltera, ferozmente independiente y decidida a proteger a su hijo. ¿Podrían cerrar la brecha entre sus mundos? ¿Podrían superar las sombras de su pasado? No sería fácil. Ambos tenían equipaje que desempaquetar, confianza por reconstruir. Pero también tenían algo raro y precioso, un amor forjado en el fuego de la adversidad, una conexión que había desafiado todas las probabilidades. La elección era suya, dejar que su pasado los definiera o construir un futuro juntos, más fuerte y más resistente que nunca. Meses después, Clara y Julian estaban de pie en el balcón de su ático, mirando las luces de la ciudad. Ben estaba dentro,
jugando felizmente a un juego de mesa con Julian, una vista que todavía calentaba el corazón de Clara. Sigue siendo un poco loco, ¿verdad? Clara dijo, apoyándose contra Julian. ¿Qué termináramos así aquí? Julian la abrazó, atrayéndola hacia sí. Desordenado, complicado y completamente inesperado, asintió. Pero no lo querría de otra manera, él la besó suavemente, una promesa de un futuro lleno de amor, perdón y apoyo inquebrantable. Tenían un largo camino por delante, pero estaban listos para afrontarlo juntos, abrazando su historia de amor desordenada y complicada, sabiendo que incluso los comienzos más caóticos podrían conducir a los finales más hermosos. Había un nuevo capítulo.